Dios siempre ha sido bueno, nos ha bendecido a través de todo el tiempo, de veras. Una de las cosas más buenas de conocer a Dios es que su favor siempre está con nosotros, siempre, no importa qué. Aun cuando muchas veces nosotros no somos fieles, Dios se mantiene fiel. Amén. ¿Cuántos han experimentado ese favor inmerecido de parte de Dios? Amén. How many En have todo experienced momento. God's grace and favor and blessing over us? Yes. Bueno, en esta mañana yo quiero enfocarme en la palabra de Dios y quiero compartir con ustedes en el libro de Pedro. Parte de nuestro devocional de esta semana, continuamos usando los versos del devocional. Primera de Pedro 5:10, por favor. We're going to be reading out of the devotional again. So today's passage will be about 1 Peter chapter 5, verse 10. Amén. Póngase de pie un momento conmigo. Amén. Véngase conmigo y póngase de pie y vamos a poder exaltar juntos el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo número 10. ¿Ya lo tienen todos? Does everyone already have it? Ok, bueno, creo que no va a estar en la pantalla, pero usted sígame ahí a través de su Biblia o a través de la medio que usted esté utilizando para que podamos leer juntos la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios: y después de que hayan sufrido un poco tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Verse 10, and after you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you into his eternal glory in Christ, will himself restore, confirm, strengthen, and establish you. Es bien importante conocer a Cristo y que nuestras vidas sean restauradas. ¿Cuántos dicen amén? So important to know Jesus and our lives be transformed, right? Amen. Pero la verdadera madurez viene cuando nosotros vivimos una vida cristiana estable, no importa la situación que estemos pasando. But maturity comes with that stability no matter the situation. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en este momento Let's pray. Porque Heavenly tú Father, es- we thank you porque tú estás aquí en este lugar, Dios. because you are in this place. Te doy gracias por tu misericordia en todo momento. Thank you for your mercy. Tú eres bueno, Señor, You are good. y nos llenas de favores y misericordias todo el tiempo, todo momento, Señor. And you provide your favor and blessings over Gracias us. por todo, Señor. Thank you for everything. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Puede ocupar su asiento, por favor. Y a todos ustedes que nos siguen en las redes, pues pueden ocupar su asiento también. Everyone can take their seat. Cuando Dios permite situaciones difíciles en nuestras vidas, When God allows difficult times in our lives, para Dios lo más importante no es el milagro que vamos a experimentar. for God, it's not the most important thing, that miracle that we're going to experience. Para nosotros sí es lo más importante, ¿no? Queremos que Dios intervenga, que haga un milagro, que nos bendiga o etcétera. From our perspective, our vantage point, the miracle is the hope that we have. Pero para Dios lo más importante es lo que Él hace en nosotros, no lo que hace a través de nosotros, pero lo que hace en nosotros. But from God's vantage point, it's what the most important is what He does in us. Ese es el corazón de este pasaje, que lo más importante desde el punto de vista de Dios es el resultado en nosotros. Nos hace más cercas o nos aleja de Dios. Eso es lo que a Dios le interesa. El milagro Dios lo va a hacer. Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Pero lo importante acá es entender que lo que Dios quiere es que nosotros seamos establecidos, firmes y que tengamos una vida consistente como seguidores de Cristo. And that's what this passage is about. From God's vantage point, He will provide the miracle. He will always do that. But in Him, what's most important is the change or transformation in us. En la Biblia hay una historia de un hombre que se llama Nehemías, que muchos de nosotros quizás lo conocemos. There's a character in the Bible named Nehemiah. Nehemías surgió en un tiempo difícil para el pueblo de Dios. He enters the scene in a very hard time during the biblical narrative. El pueblo de Dios ya tenía como 50 años que había regresado a la tierra prometida después de que fueron llevados en cautiverio, pero todavía estaban bajo mucha presión y los muros de la ciudad estaban destruidos. This was after the time of exile in Babylon, and the ruins of Jerusalem were in ruins. The temples, the city were in ruins. Y Nehemías no era ni rey, ni profeta, ni rabí, era un copero que trabajaba en la corte del rey.
And Nehemiah wasn't anyone too special. He wasn't a king, a ruler, a prophet, none of that. He was just a cupbearer who served the king. Y su historia comienza precisamente en la capital del reino persa, en Susa, sirviendo al rey y recibiendo noticias de la condición del pueblo de Dios. And his service was in the time of the king of Persia. Y en ese momento él se da cuenta de la condición del pueblo de Dios y siente el desafío de Dios de ir a hacer algo por su pueblo. And then he's made aware of the situation, and he has a desire to go back and to build up these ruins. Y cuando llega a la ciudad se da cuenta que el trabajo era más grande que lo que él podía imaginarse. Como quien dice, ¿en qué me estoy metiendo? ¿No? Estoy enfrentando algo que va más allá de mis recursos. And in entering and seeing the ruins, he realizes that this is much greater work than he had anticipated. Bueno, regresó, pide permiso al rey, regresa, pide cartas que le dejen pasar por donde él iba a pasar. Pero cuando llega a la ciudad se da cuenta que el trabajo es mucho más grande, pero lo primero que hace es buscar de Dios, orar. And so he goes back to the king, asks him for permission, he grants him access and resources, but one of the most important things is he comes back and prays. Y lo más difícil And the hardest thing es de que empieza a hablar con la gente y empieza a decirles, ayúdenme, involúcrense, sean parte. Yo tengo una visión de Dios, pero necesito que todos trabajen conmigo. he needs to tell his people to gather and be encouraged to help him in this challenge. Y la gente responde, le dice, unámonos y edifiquemos los muros. Pero en cuanto eso pasa, la oposición o los enemigos se levantan para venir a atacar y detener la obra que Dios estaba haciendo. And yeah, he was able to round out people who were excited to build back their land, but the enemies of the people started talking, and that caused some conflict. So Nehemías vuelve otra vez a hacer lo mismo. Y parece que esto es lo que debemos aprender. Busca de Dios, invita a la gente a que oren con él y sigue perseverando en medio de amenazas de muerte, literalmente. And so he continues encouraging the people and fighting forward to this mission while the enemy was continuously attacking them. No fue fácil levantar los muros. Con una mano levantaban la pared y con otra traían una lanza, una espada para defenderse de los ataques del enemigo. Fue una obra muy difícil. And it's depicted as in one arm they were constructing and with the other holding up a shield ready to defend against the enemies. Pero en 52 días ellos logran reconstruir los muros y Dios les da una gran victoria. And in 52 days they were able to restore the ruins. Así nosotros And how it is with us, somos llamados por Dios también. we are also called by God. Quizás muchas veces a restaurar nuestras propias vidas Sometimes to restore our own o las lives. vidas de otros, como líderes, como servidores, como pastores, lo que sea. Dios nos llama también al trabajo de la reconstrucción, de la restauración. God calls us to this ministry of reconstruction. Y durante este proceso vamos a enfrentar dificultades, no va a ser fácil. Yo les puedo decir que es verdad porque lo he vivido, no solamente porque lo leo en la Biblia. And I could tell from firsthand experience that these trials of reconstruction are not easy. Y hay veces que nadie nos va a apoyar, pero nuevamente Dios nos llama a que seamos personas perseverantes, resilientes, que no nos demos por vencida fácilmente, porque cuando eso hacemos, empezamos a ser transformados nosotros primero. And through these trials, God calls us to be resilient people, and it's in these trials that we're transformed, and in ourselves there's this restoration. Nehemías empezó como un copero sin experiencia para gobernar, para construir, ni dirigir toda una nación. Él no tenía experiencia de nada. Nehemiah, as a cupbearer, did not have the experience nor the training to be a leader of his people or a governor, none of that. Pero las dificultades, el llamado de Dios y su perseverancia fueron las herramientas que Dios usó para transformarlo en el líder más importante del pueblo de Dios después de que fueron llevados al cautiverio. No hay otro líder que se compare al impacto en el pueblo que Nehemías. But it was through the challenge, through the calling of God and his perseverance that he was able to do this with excellence and succeed. And there's no greater biblical character in the narrative
that had that much of an impact. Ese es el mensaje del versículo de esta mañana. Y la vida de Nehemías es una ilustración perfecta de qué significa cuando pasamos por dificultades o retos o desafíos y nos mantenemos y creemos. Y aunque a veces es difícil, pero al final el milagro más grande es que nosotros somos transformados a la imagen de Dios. Eso es el propósito de esta palabra en esta mañana. And through these challenges and trials and tribulations, we see that the greatest transformation is not what's done in the hands, but what's done internally in the person and character. Si yo quisiera que repitiera conmigo esta verdad. I want you to repeat this truth. Diga, el milagro más grande que Dios hace en mi vida The greatest miracle that God does in my life, no es lo que Él hace a través de mí, it's not what He does through me, pero el milagro más grande but the greatest miracle es lo que Dios hace en mí. is what He does in me. La meta de Dios, amén, ahora ya no lo repita, pero la meta de Dios God's goal es transformarnos, is to transform es us, afirmarnos, to affirm es us, fortalecernos strengthen us, y que seamos personas estables, como dice la palabra del Señor. and that we may be established people. So, ¿qué es lo que nos enseña este pasaje a nosotros? What is it that this passage shows us? Cuando Nehemías se dio cuenta del problema que estaba su pueblo, When Nehemiah found out about the problems in his people's lo primero que land, hace es, antes de tomar cualquier decisión, rápidamente, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, dice que se puso a orar y ayunar por 40 días. before making decisions, he first decided to pray for an extended time. So, cuando nosotros somos desafiados, cuando queremos hacer algo para Dios o enfrentamos problemas o dificultades, la primera cosa que tenemos que hacer es preguntarle a Dios, bueno, Señor, tú has permitido esto, ¿cuál es tu voluntad en medio de todo esto? Esa es la primera pregunta. The first question when faced with trials and tribulations is to ask, well, God, you allowed this to happen, so why? And what is my response? Si tú estás pasando por un momento difícil, nunca debemos de pensar, ¿será que Dios me abandonó? ¿Será que Dios no se da cuenta? ¿Será que el diablo está ganando? La primera pregunta es, Señor, en medio de todo esto, ¿cuál es tu propósito? Eso es lo primero. And in that moment, not thinking, does the devil have the upper hand? Has God abandoned me? But rather, well, God, what is the purpose behind this? Las adversidades no son un símbolo del abandono de Dios, sino que nosotros debemos de entender lo que son la herramienta muchas veces de Dios para que nosotros seamos moldeados y transformados y afirmados conforme a su propósito. These times of trials and tribulations are not a sign of God's abandonment, but rather an invitation for growth and transformation. Lo vemos en la vida de José. Él fue vendido como esclavo, pero en medio de todo esto había un propósito de Dios. Amén. We see this in many characters, but along with Joseph, where he was sold into slavery by his own brothers. Lo vemos en Job, que pasó por momentos difíciles, pero vemos que al final él dice, Señor, yo verdaderamente no te conocía, pero ahora mis ojos te ven. O sea, él fue transformado. And we see it in Job through his story and what he went through. And at the end, he says, God, I thought I knew, but I didn't know you, and now I do. Lo vemos Eyes en have seen you. en el apóstol Pablo por todas las persecuciones, cárceles, prisiones, pero él decía, yo todo lo considero como pérdida a fin de conocer a Cristo. Todavía no lo logro, pero esa es mi meta. Él estaba siendo transformado. And we see even through Paul's life and the tragedies that he went through, shipwrecked, stoned, and imprisoned. But in the end, he says, I count it all as loss to the hope and Being transformed like being Christ. transformed by Christ. Ultimately, that was the greatest thing in his life. So en esta mañana yo quiero decirte una verdad muy importante. I want to share with you a truth this morning. Te quiero decir esto. I want to share with you this. Dios no ha acabado todavía contigo. God is not done with you yet. Dios no se ha dado por vencido todavía en tu vida, amén. He Dios has not given está todavía encargado de tu vida, amén. He's still Bien in charge of your importante. life. De hecho, las adversidades, cuando las entendemos desde el punto de vista de esta enseñanza, nosotros las vemos como algo que nos acerca más a Dios. Adversities is what draws us closer to God. Nos empujan a depender más de Dios. Oramos más, clamamos más, vemos más la gloria de Dios cuando estamos pasando por esos momentos. Drawing closer to God and depending on Him in prayer and guidance. Los momentos difíciles a veces pueden purificar nuestras intenciones, nuestras prioridades, nos alinean más,
A veces nos estamos desviando y Dios permite algo y volvemos otra vez al propósito de Dios. Hard times can really shape our motives and desires, and oftentimes we may be swerving from the path, but in a hard time, God shows us where we need to be going. Había una familia que experimentaron un momento difícil de prueba que transformó su vida cuando ellos entendieron lo que en esta mañana estoy tratando de enseñarles. There was a family who went through a tough time, and they understood what this message is really explaining. Los vamos a llamar Jorge y Marta, ¿ok? We'll just use the names Jorge and Él tenía Marta. un trabajo muy bueno, pero lo pierde, y se quedan de pronto, debido a que en la fábrica hubo muchos recortes, sin la entrada principal de dinero para su casa. And in this, what happened was they lost their job, and the factory was closing down, so they lost their job and they weren't able to work. And he was the main source of income for the family. So en ese momento, cuando ya no está esa entrada de dinero, entonces están batiendo problemas para pagar la casa, para pagar el carro, para pagar todas las cosas. Y eso crea un montón de problemas dentro de la situación familiar. And so as the main provider of the home, there was no way to pay the bills, the mortgage, or whatever it may be. So él ganaba muy bien y estaban acostumbrados a vivir a un nivel económico alto, y de pronto cuando no hay, por supuesto, vino a romper esa rutina y ahora estaban en un momento de dificultades y de problemas. He had been paid well in his job, so they had a certain lifestyle, a certain means of living. But now with the resources, the income taken out, they couldn't meet that same lifestyle. Ellos habían asistido por mucho tiempo a la iglesia, pero poco a poco su fe se había enfriado y se habían apartado de los caminos de Dios. They had been going to church for a long time, but slowly their faith grew cold, and they parted ways. Y cuando todo les falló, se acordaron de Dios. And when all failed, they came and remembered about God. Y la esposa le sugirió al esposo, porque en la noche, a lo menos una vez por semana, vamos a buscar de Dios, vamos a orar, vamos a pedirle que nos ayude. Y lo hicieron, juntaron a sus hijos. Y una vez a la semana estaban como familia por primera vez en mucho tiempo orando, buscando de Dios. And the wife suggested, why don't we just at least once a night just spend some time in the Word and praying? And they did it. It became a thing in their family. Solo hicieron ya más de una vez por semana, y esto empezó a unirlos como familia otra vez. And it began with once a week, but then it became a more recurring thing, and it transformed their family. El enfocarse en Dios y no en el problema les ayudó a entender que podían vivir con menos dinero, porque ahora al no tenerlo empezaron a cambiar su estilo de vida, que antes era de malgastar, y ahora sabían que al tener pocos recursos tenían que vivir con menos. So now they had to figure out how to live with less, and they were able to figure that out and to enjoy having living within their new income. Antes nunca pensaban en la necesidad de los demás, pero ahora, al tener que depender de otros recursos, ir a una iglesia que les daban comida, se dieron cuenta que había muchas familias, y de pronto se dan cuenta que ellos también podían, incluso en su necesidad, poder ayudar a otras familias. And because of their need, they were getting food from a church who was providing them free food, and they were witnessing other people's needs, and they were wanting to and desired to help others. Decidieron regresar a esa iglesia, pero con la idea de ser parte del equipo que estaba ayudando a la comunidad a entregar comida, porque se dieron cuenta que ellos ahora entendían la situación de muchas personas. And they even wanted to volunteer to be part of that ministry to give free food to people because they saw the need that people had. So esta situación que parecía algo difícil, no solamente los acercó a Dios, pero les ayudó a descubrir su llamado, qué era lo que Dios, cómo los quería Dios usar. So this hard time not only drew them closer to God, but also showed them their calling. Y a veces eso pasa con nosotros. Son los momentos difíciles que nos forzan a depender en Dios y que nos ayudan a preguntarnos qué estamos haciendo mal o cuál es tu propósito, Dios. Y de pronto Dios nos habla y nos damos cuenta qué necesitamos hacer, pero son los momentos difíciles. And it's in those hard times that we ask God, what is your purpose in this? Where do you want me to go? And He shows you and He transforms you. Eso es lo que este versículo nos enseña. Primero necesitamos entender que son herramientas los momentos difíciles de Dios para formarnos a nosotros. So we need to see these hard times as tools that can draw us closer to God and transform us. En este versículo no solamente Dios nos dice que esto es lo que es, o sea, Dios usa las circunstancias para moldearnos, pero la segunda cosa que enfatiza bien importante es que la adversidad es por corto tiempo
Y hay una promesa segura de que Dios nos va a restaurar y que Dios nos va a fortalecer, que la prueba no es para siempre, pero hay una salida, hay un milagro, hay algo que Dios va a hacer en nosotros. The other thing that this verse shows us is that in the grand scheme of eternity, this is just a small part of it. And that Christ himself, the promise, will restore, confirm, and strengthen and establish you. O sea que Dios no nomás nos está diciendo, mira, no te preocupes en la prueba, yo voy a estar contigo. Pero la promesa en esta mañana es que Dios va a poner fin a esa prueba y que después de la prueba nosotros seremos grandemente bendecidos, porque seremos transformados si entendemos el propósito de la prueba. So he tells us not only will he be with us, but that has an end. The suffering has an end. Hay un propósito y cuando se cumple, somos restaurados, somos bendecidos realmente. There is a purpose, and in the end, we are restored and transformed. Su promesa es que seremos, dice, fortalecidos, estaremos firmes y estaremos estables. Esa es la promesa de Dios. The Amén. promise says that we'll be strengthened, firm, and established. Hay un proceso. Dios nos restaura, There's a process. God restores us, nos devuelve la salud, soluciona el conflicto que estamos pasando o lo que estemos enfrentando. La primera cosa es eso, Dios hace el milagro. The first is that God restores. He restores the conflict, the health, or whatever it may be. He makes the miracle happen. ¿Cuántos creen que no hay nada imposible para Él? gonna Nada believe imposible para that Él. there's nothing Amén. impossible Esa for es God. nuestra convicción y debemos de estar seguros de eso. That is our conviction. So, aún en medio de, no perdamos de vista, en medio de la prueba, en el poder de Dios. No lo veamos quizás, no lo sentimos. Quizás las malas noticias llegan una tras otra. Pero nunca olvidemos que hay un Dios que está en el cielo, que hace salir el sol todos los días, que incluso sobre buenos y malos hace llover y derrama sus bendiciones. Never forget that there's a God in heaven who brings out the sun every morning, that makes it rain even on the good as in the bad. Y que Dios es soberano, Él es rey, el Señor. Él puede hacer lo que Él quiere hacer y nada hay que lo detenga. Esa debe de ser nuestra convicción. That God is good and He's almighty and powerful, sovereign over everything, that nothing can go contrary to His will. So, debemos de estar seguros en esta promesa. So we must be certain, Esta assured of this promise. fortaleza debe de enfocarnos para que nos dé la seguridad de enfrentar cualquier circunstancia. This should give us the assurance to be able to face any circumstance. La tercera cosa que este versículo nos enseña a nosotros The third thing that this verse shows us dice que después de que hayamos sufrido un poco, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna. Y aquí es la tercera cosa. after it says, and after you have suffered a little while, the God of all grace called you into His eternal glory. Muchas veces nosotros olvidamos de que la vida, y yo estoy celebrando mi cumpleaños ayer, la vida es muy corta. Amén. Si ustedes tienen 20 años, piensan que no, es muy larga. We tend to forget how short life can be. Me, I just had my birthday yesterday, so I'm a testimony of this. Ya, so yo siento, como tengo 25, siento que todavía es muy larga la vida. As I'm 25, a younger person will say that life's long. Oh, no tengo 25, tengo 60 años, gloria a Dios. Ayer cumplí 60 años. Yesterday, I turned 60. Y la verdad la vida no es larga, la vida es muy corta. In Esa es reality, la life verdad. is short. Si yo les dijera, levanten la mano los que dicen que es corta, de los de 50 para arriba seguro todos la levantan. Anyone 50 and older, if I ask, is life short? The majority will raise their hand. Y los que tienen menos de 30, oh no, es mucho, eso es mucho. Híjole, yo cuando tenía 20 años pensaba en alguien de 50, ni siquiera de 60, como alguien que ya no se podía ni mover. When I was 20 and I would think of someone who was 50, not even 60, but 50, I would think they probably can't even move. Ya. Y yo
tengo una meta que quiero correr un maratón cerca de donde yo vivo. Es un maratón parcial, no es completo. Y la razón que me gusta es porque es caminando o corriendo, pero llegar a la meta. I want to finish a partial marathon near where I live. And the thing I like about it is either you run or you can walk, but as long as you finish it. Lo voy a hacer, tengo que hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. wanna do Amén. Es un desafío, nada más personal. No quiere decir que los quiero poner a correr a todos en It's just esta a personal mañana. challenge. It's not something No estoy calling you to hablando do. de eso, pero es desafíos personales y no nomás eso, pero muchas otras cosas más. Cualquiera que sea el tiempo, pero yo estoy consciente de una cosa, que un día de estos me voy a morir. But I'm very conscious that one day I will die. Ayer simplemente, no, Amparo, tengo mucho tiempo que no me pongo a hacer carne asada. It's been a long time since I've cooked at a carne asada. Y lástima que no los invité, ¿verdad? Pero no se perdieron de mucho. Yo quemo la carne, así que olvídense. You didn't miss No out soy on buen much. cocinero. I'm not a good cook. Pero en eso llegó un hermano mío a la casa y pues ya se nos había acabado la comida y mi esposa me dice, pues ve, prende el asador otra vez y asa más carne. Y dije, ok, ahí voy, vamos a hacer carne otra vez. And so my brother and his family came a little later, and my wife tells me to go and make more carne in the grill outside. So I go and turn it on. Esa carne asada que ya venden preparada, que sabe como a limón y muchas verduras y bien buena, ¿verdad? No sé si ustedes saben de qué estoy hablando, ¿verdad? No sé si a usted se le antoja en esta mañana, ¿verdad? Con tortilla y luego le pone todo a mí me gusta comer con echarle cebolla y todo ese asunto, ¿verdad? Y limón. Y luego mi esposa es una salsa que picaba del 1 al 10, picaba 12. And it was a meat that's already prepared, so it's seasoned. It tastes amazing. And my wife made Salsa. a salsa that was From 1 to 12 out of 10 of spice level. Voy y prendo el asador. And so I turn on the grill. Y primero abro el tanque y prendo el asador y ya iba a empezar apenas a poner la carne cuando veo que de pronto del tanque de gas empieza a salir fuego. So I turn on the grill and get it nice and warm, and from quickly out of nowhere, from out of the tank, fire was shooting out. Y en eso viene mi hermano entrando junto con todos sus niños pasando por ahí por donde estaba el asador. And my brother with all his little kids were passing through. Y le digo, ¿sabes qué? Vete de aquí, córrele, no te acerques. Y se me ocurrió la magnífica idea, inteligente idea. And I told my brother, no, make sure you found these steps away and further. And I got this idea, Magnífica idea. this magnificent idea De agarrar la manguera, to grab a hose, prenderle al agua turn on the water, y tratar de apagarlo. and to ¿Y turn it saben qué off. pasó? Se hizo más grande la llama. And the fire just grew bigger. Y yo no sabía qué hacer. ¿Corro y que explote o lo apago? ¿Verdad? I didn't know what to No sé do. qué ustedes hubieran hecho. Do I run and let it explode, or do I Abrí la turn it off? puerta y estaba saliendo más, las llamas eran más grandes. Open up the door of the grill and Y yo more me fire. imaginaba que iba a explotar en cualquier momento. And I was just waiting. It's going to explode any Sí, second. híjole, si eso pasa, va a arruinar toda la celebración. If that happens, the whole celebration is going to get ruined. Si me voy, va a explotar y va a tumbar todo aquí esto, porque es un tanque de gas. Pero se me ocurrió la gran idea de apagarlo con agua. And so it's a gas tank. If it explodes, it's going to explode the Bueno, whole house. para hacer la historia corta, le dije a Carlos, tráeme una toalla y la mojé con agua, lo puse arriba y lo apagué, cosa que nunca debía haber hecho. And so I called Junior, come. And he got a wet rag, and I put it on top of the fire to extinguish it. Gracias a Dios, yo creo que fue un milagro, se apagó, porque no debería haberse apagado, debe haber explotado realmente. O sea, cuando eso pasa, lo mejor es correr lo más lejos que uno pueda, realmente. And miraculously, it turned off. Pero en ese momento no pensé en eso. But in that moment, I didn't think of that. Después fue cuando ya pensé. It was afterwards I processed it. Y me imaginé, ¿qué hubiera pasado si hubiera explotado? Hubiera terminado en el hospital. And I was just thinking, man, if it would have exploded, I would have been in the hospital. Y la celebración se hubiera convertido en una tragedia, literalmente. And my birthday celebration would have been a tragedy. Pero me hizo recordar la fácil en un instante que nosotros podemos tener algo que nos corta la vida, porque esa es la parte natural de la vida, morir. And it reminded me how fragile we are and that life can end as quick as that. Nadie está preparado para morir, la verdad. And no one is ready to die. Nadie queremos morir. Tenemos fe en Cristo, pero no queremos morir, ¿verdad que no?
We all have faith in Christ, but we just don't want to Algunos de die. ustedes quieren morir, venga, yo oro ahorita al final y el Señor quítale. Unless there's someone who does want to die, we'll pray for you. No sé si Dios me va a escuchar, pero al menos yo hago la lucha. We'll pray that that'll happen. Pero de veras en la noche hasta me desperté porque estaba soñando que había explotado el tanque de gas. And in the middle of the night, I was even having nightmares of the gas tank exploding. Sí, yo dije, pero me hizo pensar realmente, ¿estoy preparado si llegara a suceder eso? But it had me Porque, thinking, am I mire, prepared lo for que that? este versículo nos dice es esto. Eso es lo que dice este versículo. This is what this verse says. Lo que tú vives en la vida es un corto tiempo. What you live in life is short. Estás preparado para la eternidad. Are you ready for eternity? Está tu vida lista si Dios te llamara a cuentas. Are you ready for when He calls you? ¿Estás seguro de que estás viviendo pensando en la vida eterna? Are you living thinking of eternity? Y básicamente no se trata de que vamos a dejar muchas de las cosas de la vida diaria porque no tiene nada de malo. Comer carne asada no es pecado, ¿verdad? And it's not to say that Gracias a Dios, amén. you're going to leave everything behind. Gracias a Dios que no es pecado, A ¿verdad? little barbecue isn't a sin. Pero lo que en esta mañana la palabra nos dice es esto. Aun cuando aquí en la tierra pareciera que ha sido más las cosas negativas o malas que tú has experimentado, What this is saying is, if on earth, if it seems as though you've experienced more bad things than good, hay una promesa para ti en esta mañana. there is a promise for you. Que hay una recompensa eterna para aquellos que han perseverado y se han mantenido fieles en todo momento, There is en an- todo tiempo. Claramente eso es lo que está diciendo el apóstol en esta mañana. There is an eternal glory. No significa que debamos abandonar nuestra vida diaria de todos los días y trabajar y hacer todo, pero significa que vivir para la gloria de Dios, amén. Eso es lo que significa, eso es estar preparado. Yo vivo para los propósitos y para la gloria de Dios. This is calling us to live for God's glory and for His purposes. ¿Y qué nos ayuda a mantener los pies en la tierra nosotros y nunca perder de vista la eternidad? So what helps us establish our feet on earth as we gaze upon eternity? Lo mismo que a Nehemías, The same thing. la oración, Prayer. el estudio de la palabra de Dios constante, The devotion of studying the scriptures. el ser parte de una congregación activamente, que me envuelvo en las actividades de esa congregación, Actively partaking in the body of Christ in the donde, church. donde comparto con unos y Well, ellos comparten conmigo. Where I'm pouring out to others and they're pouring out to me. Tengo unos meses dirigiendo una célula, I've been leading a cell group no for célula a de few months. líderes, no célula de parejas, una célula normal como cualquier célula. Just a general cell group. Y una de las cosas que me gusta mucho de la célula es que puedo conocer a las personas que son parte de esta célula. Por ejemplo, este viernes. And one of the best things that I like about it is that I'm able to personally know these people. And like this Friday, Quizá porque no estábamos todos, pero los que estuvimos, tuvimos la oportunidad de compartir muchos aspectos que yo no conocía de nadie de los que estaban allí, ¿verdad? No conocía nada de eso que me estaban contando sobre su vida, sobre cómo fue que llegaron a los caminos de Dios y cómo Dios ha estado con ellos, etcétera. Y eso me fue de grande bendición personal. we got to share personally how we came to Christ, our backstories, our childhood, and that really impacted me. El apreciar lo que Dios nos ha dado. Appreciating what God has given us. Ayer básicamente estuve con mi familia comiendo. Realmente la carne asada es la excusa, ¿verdad? And like yesterday, the example, being together as a family eating, the carne asada was just an excuse for this beautiful moment. Pero lo más hermoso es que estábamos juntos. The beauty was being together, Que estaba más joven ya. of being younger. Eso es lo que este versículo nos está llamando a nosotros. This is what this passage is calling us towards. Yo quiero que tú hagas en esta mañana un compromiso con Dios. So I encourage you to make a commitment to God. Una de las razones por qué la gente se desenfoca de la visión de Dios en sus vidas y andan ahí todos extraviados y por qué se desaniman en la fe es porque han perdido su relación con Dios. No hay otra razón. You may ask, why is it that some people fall out of the church, fall out of the faith, and live lives confused? Well, it's because they've lost or forsaken their first love. They've lost that relationship with Jesus. Dios no cambia, amén. God never changes. Dice la Biblia claramente que el llamado de Dios y los dones de Dios son irrevocables, o sea, no cambian.
And that His calling, His giftings are not Yo no irrevocable. yo no necesito andar probando, ¿seré que debería de ser más como evangelista, andar de iglesia en iglesia? No, Dios me dijo, tú vas a ser pastor desde que tenía 15 años. Yo tenía ese pensamiento en mi corazón. Y Dios no cambia, Dios es el mismo, amén. Dios es fiel. God does not Pero change. lo que lo mantiene uno conectado con los propósitos de Dios es nuestra comunión con Dios. No hay otra forma. Quisiera que hubiera otra, que la vendieran en la Walmart o en Amazon, esa seguridad, pero es nuestra comunión con Dios. Amén, es todo. There's no other method or strategy. It's just your communion with Jesus. Eso es lo que nos mantiene enfocados, cimentados, fortalecidos en medio de cualquier circunstancia. That's what keeps us focused and in any circumstance. So, fortalece tu relación con Dios. Dedica tiempo específico a tener comunión con Dios. La oración es nuestra conexión directa con aquel que es el que está, al pendiente de nuestra vida. Es Dios. So have protected, and so important to protect your time in communion with God, in prayer. Ahí es donde encontramos consuelo en las pruebas, sabiduría para tomar decisiones correctas. There's where we can take counsel, where we can find the wisdom of God to make decisions. Ahí podemos llorar o reír con toda libertad, porque tenemos un Padre en los cielos que se compadece de nosotros. It's there that we can weep and rejoice no matter the circumstance with you and God. Por eso la oración es crucial en nuestras vidas. That's why prayer is important in our lives. La otra cosa, enfócate en el propósito de Dios para tu vida. Secondly, focus in the purpose or calling of God in your life. La iglesia, nosotros, The church, no, us, no existimos para ser bendecidos. we don't exist to be blessed. Cuando dejamos de pensar como Dios quiere que pensemos, empezamos a pensar que la iglesia nos debe algo. No recibo esto, no me ayudan así, no me ayudan así. Y ese es un cristianismo comercializado como si fuéramos clientes y no como miembros del cuerpo de Cristo. People sometimes say, well, the church doesn't offer me this or offer me that, and it's corruption of consumerism, but not an idea of I'm a member of this body. En los propósitos de Dios, todos somos llamados a cumplir un propósito. In God's eternal calling, we're all called to a purpose. Como joven, como adulto, como personas, familias, tenemos un propósito todos único y especial, y ese llamado y esa visión no cambia y es irrevocable de parte de Dios. It's a unique and beautiful calling, and it's not changing. El hacer eso, In doing so, cumplir con ese propósito, fulfilling that calling te mantiene enfocado en Dios. maintains you Y focused te in God. mantiene enfocado no solamente en Dios, Not only in God, pero al bendecir a otros, but in blessing others, al servir a otros, serving others, somos más bendecidos nosotros. Amén. we receive blessing in that. Aquellos que entienden lo que estoy diciendo, ustedes me van a verificar si es cierto, sí o no. ¿Cuándo ha sido más bendecido? Cuando usted le dan algo, le sirven algo, o cuando usted bendice a través de su vida para muchas personas. ¿Cuándo es más bendecido? ¿Cuando damos o cuando recibimos? When are you most blessed? When you Cuando receive damos. or when you give? Cuando damos. It's when we give. Amén, cuando damos. La iglesia no es un lugar que recibimos únicamente, pero cuando llegamos a crecer y madurar en la fe, es un lugar que vemos a quién puedo ayudar, a quién puedo servir. Esa es la mentalidad correcta. So the mentality is not solely of receiving, but who can I bless? Who can I speak to? Al servir a otros, estamos poniendo en acción, en práctica nuestra fe en Jesucristo. No hay otra manera de servir a Dios más que sirviendo a los demás. In serving others, we acting out in what God is calling us to do. We can't serve God in other means other than serving people. ¿Cuáles son las señales, pastor, de una persona que se ha desenfocado, que se ha desanimado? What are the signs, Pastor, of someone who's been discouraged and lost their fire? Bueno, yo no puedo ver la vida personal de nadie, pero yo sí inmediatamente identifico cuando alguien está desconectado de Dios. Y deja de servir, sobre todo si está sirviendo ya en la iglesia. I may not know their personal lives or what they've been going through, but I can tell when someone stops serving.
quizás como resultado de haberse desconectado de Dios. Pero son estas dos cosas, el conectados con Dios y sirviendo a otros, los que nos mantienen a nosotros enfocados en los propósitos de Dios. But it's these two things, devoting personal time to your relationship with God and serving others is what keeps your gaze focused on God. Ahora, si estamos pasando por problemas, So if you're facing si circumstances estamos pasando por dificultades, or hard times, ¿qué Dios está obrando en mí, en ti? ¿Qué área Dios quiere cambiar? what's an area that God is working in you personally? Quizás en el área que Dios quiere trabajar en tu vida es en las relaciones personales dentro de tu propia familia. Perhaps God wants you to work on your personal relationships in your family, Quizás desafíos en tu trabajo, tu Or- economía. in the workplace, in your finances. Quizás son luchas internas de ti, de tu persona. Por ejemplo, tienes temor. ¿Por qué tienes temor? ¿Cuál es la raíz del temor? Y muchas veces, a través de las circunstancias, Dios empieza a tratar con nosotros. Pero tenemos que preguntarle. Or more profoundly, in the internal, maybe there's an aspect of fear in your life and God wants to work to find the root of this. A veces nos toma dar pasos de fe And sometimes it takes leaps of faith, steps of faith, y decir, Señor, yo he estado siempre temeroso de 1, 2 o 3, lo que sea. and saying, God, I've always been fearful of 1, 2, or 3. Pero por fe lo voy a hacer en el nombre de Cristo Jesús. But by faith, I will step. Quizás si no te sientes todavía seguro, pídele a alguien que te dé un consejo o que ore contigo a lo menos. Mira, tengo esta necesidad, ayúdame a orar. Eso es bien importante. And it's so important to ask for help from others and say, you know what, I have this need. Can you pray and help me? Y luego, cuidemos nuestra persona. Esto es bien importante, el cuidar nuestra persona. No debemos de descuidar nuestra persona. And also, it's so important to take care of yourself. Tenemos que cuidar nuestra salud física. You got to keep your Si physical puede decir health eso no es in check. espiritual. Si es espiritual, pregúntele a alguien enfermo a ver si puede orar y puede buscar de Dios. Le va a costar más que cuando estamos bien. It affects your So- spiritual walk. Eso es bien importante. Cuide de su relación, su entorno familiar, que haya armonía, que haya disfrute de su familia, porque eso le da a usted mayor libertad de estar bien delante de Dios y de conectarse mejor con Dios. Along with your family and the family health. So So hay that que- affects your spiritual Hay que walk. ser prácticos. So let's keep it practical. Tal vez pasa por diferentes problemas porque no es buen administrador de su dinero. Voy a aprender cómo manejar mejor mi dinero para estar en paz, para estar bien. Perhaps you go through so many issues because you don't know how to manage your money. Well, O sea, learn to manage your money La, and then la tercera cosa no solamente es acercarnos a Dios, servir en la iglesia, pero luego ver qué es lo que ha provocado o qué es lo que necesitamos cambiar para que Dios haga el milagro, para que Dios nos ayude. So first is protecting our relationship with God, and second, serving others. But third is more introspectively of finding out what are the issues internally in my life and in my character. Acuérdese la promesa de Dios. Remember the promises of A ver, God. repítala conmigo en esta mañana. Say with me. Diga, después de que haya sufrido un poco de tiempo, And after you have suffered a little while, no los escuché, diga, también ustedes que nos están viendo, diga, después de que haya sufrido un poco de tiempo, and after you have suffered a little while, el Dios de toda gracia, the God of all o grace, sea, el Dios que cubre todas las cosas, nada se le escapa a Dios, the one who covers all things, y que los llamó a su gloria eterna. and who has called you to his eternal glory. Diga, el que me llamó a la gloria eterna. Say, who has called me to his eternal ¿Cuántos glory. saben que nuestro destino final es la gloria eterna? Es la presencia de Dios, es estar en su presencia. How many know that that's our hope and that's our future? Diga, este mismo Dios Say, this same me va a God restaurar, shall restore, me hará más fuerte, strengthen, me va a afirmar confirm, y me va a establecer en Cristo Jesús. establish in Jesus Yo Christ. recibo, diga, yo recibo. No los escuché, yo recibo esta palabra. Say you receive the word. Yo hago mía esta promesa en esta mañana. Cualquiera que sea nuestra etapa que estemos pasando, Whatever tengamos 20 o 60 años, season in life you're in right now, esta promesa es para ti en este momento. Amén. promise is for No you. hay diferencia. to no difference. Dios te trajo para que le escucharas. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta I'm mañana? going to give glory to God. Póngase de pie conmigo en este momento, por favor. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios.
Stand up with me. Let's give thanks to God. Vamos a darle gracias a Cristo Jesús. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra de esta mañana, oh We thank you, Cristo. God. We thank you for this word this morning Porque tú eres fiel y verdadero, Señor. because you are faithful and true. Nunca tu palabra caerá al suelo, Dios. Your word never fails. Tu palabra, Señor, es la roca firme que nos mantiene enfocados en ti, Señor. Your word is the rock. En esta mañana, Señor, hay personas aquí, Dios, There's people here, Lord, que están empezando, Dios. who are beginning. Están empezando They're beginning un negocio, su hogar, su relación contigo, Dios. of their relationship, a business, or whatever it may be. Afirma sus corazones, Cristo. Affirm in their hearts. Incluso tú que nos estás escuchando a través de las redes sociales, And whoever's watching virtually, abre tu corazón en esta mañana open your heart. y dígale al Señor, todos digamos, dígale, Señor, te doy Let's gracias, say, God, thank you, porque el Dios de toda gracia, because the Lord of all grace, Señor de toda gracia, Lord of all grace, tú me vas a ayudar you shall help me en el principio, in the beginning, en medio, in cuando between, esté a través del momento difícil. before the hard times. En esta mañana te pido, Cristo, And this morning I ask que abras mis ojos, oh Cristo, that you may open up my para que vea la eyes promesa, to see your vea la promise, victoria. see the victory. Estoy a punto de cruzar la meta. I'm about to cross. Estoy a punto.